para ello se encuentra aquí con nosotros el doctor, ya aclarada la garganta, ¿verdad? Miguel Ángel Padilla Andrade, Hola, ¿cómo está, días. doctor? Muy bien, muchas gracias. Y la muy verdad, contento con estas fiestas navideñas. claro que sí, cómo no, los dulces, como bien decía mi querido, tienen mucho azúcar, hay mucha alegría y entonces los niños empiezan a comer y comer más. ¿Qué implicaciones en la salud pueden tener para ello? Hay que recordar que la glucosa es un nutriente para nuestro organismo, Sí. para todas las células de nuestro organismo, principalmente para el cerebro, que el cerebro se nutre precisamente de glucosa y, bueno, de oxígeno. El problema es que en estas épocas navideñas, con la posada, con la Navidad, etcétera, se consume mayor cantidad de golosinas, de azúcares. ¿Qué implica esto? Primero, que puede ser un riesgo para aumentar de peso. La obesidad. Ok. Un riesgo para llevar a un niño a un cuadro de diabetes mellitus. Ay, no. Y lo que sí es prácticamente seguro que si no se cepillan los dientes antes de consumir los dulces, tenemos problemas de caries. De caries. Oye, doctor, ¿y cómo hacemos para prevenirlo o saber cuánto darles o cuántas veces a la semana? Porque precisamente en estas fiestas, pues sabemos que el azúcar y la glucosa no se encuentra solamente en los dulces, también en las frutas. Entonces supongamos que se toman un ponche y luego unas alegrías o algún dulce tradicional mexicano y luego una ensalada de manzana con crema, con azúcar, con cerezas, ¿no? Y de postre, pues siempre hay para todos, ¿no? Sí. Jericayas, pasteles, flanes. Aquí la ¿Cómo le situación es de hacemos? tipo educativo y cultural. Ok. Frecuentemente los papás, los adultos, damos como premio a los niños un dulce, una golosina. Les decimos que si no comen bien, no hay dulce. Entonces el niño come más o menos bien sus verduras, su sopa, etcétera, y de premio le damos el postre, le damos el dulce. Esa es una actividad, yo creo que es inadecuada. Ok. Debemos de ofrecerle los dulces 1 o 2 veces por semana y hacer un balance precisamente de estos alimentos que tú mencionas entre verduras, frutas y postres. Pero hay que recordar que también somos altos consumidores de jugos y de refrescos, Híjole. que gran cantidad de glucosa tiene. Ok, Doc, y por ejemplo, bueno, en esta temporada que obviamente están en las posadas de la escuela, en las posadas de la casa, familiares, tal vez no tenemos tanto control con lo que están comiendo o con los dulces que están consumiendo. ¿Cómo podemos hacer en casa para contrarrestar un poco, tal vez, esta ingesta de dulce o de glucosa? Simple y sencillamente esconderle los dulces a los niños. Ay, pero luego me lo Así como ya, yo, de doctor. Es que el dulce es adictivo. Sí. El problema es que los dulces son adictivos. Ay, Generan sí. sustancias a nivel cerebral que hacen que una persona se sienta satisfecha, se sienta con bienestar emocional. Llega a esto a ser como una droga. Es Sí, una adicción hay- a los dulces. Hay personas que no pueden vivir sin un chocolate todos los días o sin el postre todos los días después de la comida. O Sí, sin sí, un sí. algo dulcecito. Exacto. Ahora, podemos cambiar este tipo de dulces por algunos que tengan menos cantidad de glucosa. Por ejemplo, los dulces que son muy mexicanos. El amaranto, por ejemplo. Ok. Algunas frutas secas, que son muy de época. Las frutas secas tienen Claro. menos cantidad de glucosa. Esto se lo podemos Chabacán, ofrecer a los orejonas. niños. Todos estos dulces que tú mencionas, ¿sí? Y no ofrecerlos todo el día y mucho menos como premio. Ok, y ya que nos decía también de los, de los dientes y la caries, entonces cada vez que coman dulces, sí irles a lavar inmediatamente los dientes, independientemente de que les reduzcamos pues, el consumo de... La ingesta, claro que sí. Fíjate que los dulces se quedan, residuos de dulces se quedan entre los dientes y esto produce que las bacterias que normalmente tenemos en la boca produzcan una acidez. Y esta acidez es la que ocasiona precisamente las caries. Y luego tenemos los dolores muy fuertes de dientes, de muelas. Y bueno, la visita al dentista, No, que sí, nadie claro. quiere ir al Oye, dentista. y no ¿verdad? solamente eso, me imagino que también, pues, algún empacho de dulces, ¿no? ¿Cómo le hacemos si Sí, nuestros niños están la gran empachados? cantidad de Bueno, glucosa. de dulces o de toda la comida que hay en Sí, la estas gran cantidad de fiestas. glucosa puede producir dolor abdominal, cólicos Sí. abdominales, vómitos y hasta diarrea. ¿Y qué hay de los niños que se ponen hiperactivos? ¿No? Lo Todos, que ¿no? pasa es que la ¿Cómo glucosa bajarle la es una pila energía. Sí, qué bueno que mencionas esto, Andrés.
No es recomendable dar a los niños dulces y mucho menos chocolates después de determinada hora en la tarde, por ejemplo a las 6 de la tarde. Ok. Si Ok. los niños llegan a consumir este tipo de productos, se les va el sueño y son los niños que andan todo el día, toda la noche danzando, dando lata. Entonces hay que Sí. evitar este tipo de ingesta después de determinada hora de la tarde. Claro, vale la pena. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Miguel.